Felices Pascuas de Resurrección. Hoy, en este jueves, nos acercamos nuevamente al encuentro con Jesús resucitado a través de su presencia eucarística, donde también reconocemos que Él sigue presente y vivo en medio de nosotros. Durante este tiempo, me imagino que ya se han dado cuenta que hemos estado siguiendo las lecturas de los domingos y entre semana, el Evangelio de San Juan y el libro de los Hechos de los Apóstoles. Porque la Iglesia nos invita a centrarnos en estos dos libros de la Sagrada Escritura. Porque precisamente la resurrección viene a marcar el inicio de la vida resucitada, no solamente de Cristo, sino también de la comunidad cristiana, la nueva familia de Dios. Recordemos sobre todo ese texto donde Jesús comenta y le dice a María Magdalena: ve y dile a mis hermanos, subo a mi Padre que es su Padre, a mi Dios que es mi Dios. Es decir, Jesús nos está invitando a entrar en la experiencia también de la resurrección, no solamente de Él, sino también haciéndonos partícipes a nosotros. Y no solamente hasta el momento de la muerte, sino también ya en este mundo experimentar las primicias de la resurrección. Es por eso que el Evangelio de San Juan y los Hechos de los Apóstoles tienen esa intención: presentar la comunidad resucitada. De ahí el que cada uno de los evangelios que hemos escuchado, sobre todo de este Evangelio de San Juan, nos introduce a esta experiencia. ¿Cómo surge esa comunidad resucitada? Pues comienza con un proceso muy diferente. Sabemos que durante esta semana que ya ha terminado, de la octava de Pascua, hemos visto los diferentes encuentros de Jesús resucitado con diferentes personajes de la comunidad cristiana. Cada uno de ellos ha pasado por ese proceso también de Jesús. No solamente hemos contemplado ya en la Semana Santa la pasión, muerte y resurrección de Cristo, sino también la pasión, muerte y resurrección de la comunidad cristiana, representada en esos personajes. Por ejemplo, ustedes recordarán este pasaje que escuchamos de Juan 20, sobre todo que viene dos encuentros, uno con María Magdalena y el otro con los apóstoles. Este momento de los apóstoles nos hablan justo de esa parte: pasión y muerte, es decir, estaban encerrados y por miedo. Es decir, estaban pasando por su propia pasión y muerte, ya que ellos, al contemplar la muerte de Cristo en la cruz, también en ellos murió la esperanza, murió pues todas esas ilusiones que tenían de poder levantar esa vivencia gloriosa del pueblo de Israel. Pero recordemos que en varias ocasiones el evangelista San Juan tiene la intención justo de poner esa parte. Hasta ese momento no habían entendido las Escrituras o no habían entendido las palabras de Jesús. De hecho, en alguno de esos momentos, recordemos que también lo expresa el evangelista Lucas cuando está dialogando con los peregrinos de Emaús o con los discípulos de Emaús, cuando les dice: ¿por qué son tan tardos en conocer o tan insensatos en conocer lo que la palabra de Dios dice acerca de mí? Y por eso nos dice ahí que comenzó a explicarles todo lo que decía la palabra de Dios acerca ya de la resurrección. Y eso es lo que está haciendo
Dios a través de la Iglesia hacia nosotros al escuchar estos dos libros. El primero de ellos, el Evangelio de San Juan, es precisamente para que nosotros podamos también iniciar ese proceso. Podemos encontrarnos como los discípulos de Maús, desilusionados, tristes, con ideas en la cabeza acerca de lo que ha sido la Semana Santa. Pero las ideas, los conceptos, sabemos que no son suficientes para nuestra vida, para nuestras experiencias. Por eso podemos estar en esa vivencia como ellos. O sumergidos en el dolor como María Magdalena. Quedarnos solamente con la tristeza, el dolor de todo lo que pasó Jesús en la cruz, en la pasión, en el sufrimiento y su muerte en la cruz. O también podemos encontrarnos con miedos, como los discípulos encerrados, es decir, solamente centrándonos en nosotros, en lo que nos falta, en lo que no podemos, en lo que estamos pasando, etc. Y ante esas vivencias, la presencia de Jesús resucitado nos viene a traer respuestas, nos viene a traer luz. De ahí el que precisamente la Iglesia haya escogido el Evangelio de San Juan por varios motivos. Uno de ellos es porque los títulos que más aparecen aplicados a Jesús es el de Señor, que sabemos es su presencia resucitada, el título de Cordero de Dios, de pie, ¿no?, que quitó el pecado del mundo, y también la imagen de Jesús o el título de Jesús como vida y como luz. Que todo eso es lo que precisamente estamos reconociendo en él durante este tiempo de Pascua. De ahí el que lo vamos a seguir escuchando durante todo el tiempo pascual, este Evangelio de San Juan, que tiene esa intención, que podamos reconocer a Jesús como Señor, como Cordero, como vida y como luz. Y cada una de esas experiencias precisamente va a recordarnos que Él tiene poder sobre todo. Así sobre todo lo expresa también el Evangelio de San Mateo, en el último capítulo 28. Recordemos que ya Jesús resucitado, después de aparecerse a sus discípulos, les dice: me ha sido dado poder sobre todo en la tierra y en el cielo. Es decir, Él es el Señor. De ahí el que la mayor parte de los encuentros que hemos estado escuchando en el Evangelio de San Juan vienen a traer esa vivencia del poder de Dios, incluso sobre la muerte. También en el libro de los Hechos de los Apóstoles comenzamos a escuchar esa vivencia de esos 40 días, que es lo que estamos viviendo ahora, de Jesús resucitado apareciéndose a sus discípulos. Y también la vivencia de los propios discípulos experimentando el poder de Jesús resucitado a través de sus vidas y cómo ellos comenzaron también a realizar señales milagrosas. Como escuchábamos estos domingos pasados, toda la acción de la resurrección de Cristo a través de los apóstoles realizando milagros. De ahí el que esa sea la razón de por qué Hechos de los Apóstoles es una de las lecturas que lleva esa continuidad durante estos días y que incluso va a llegar hasta el capítulo 2, donde vamos a experimentar justo la conclusión del tiempo pascual, dando paso a la venida del Espíritu Santo sobre la Iglesia, sobre los apóstoles. De ahí el que Hechos de los Apóstoles sea una de las lecturas que vamos a estar escuchando durante este tiempo. Y unido al Evangelio de San Juan, recordemos que también San Juan se le atribuye
la creación del libro del Apocalipsis. De ahí el que también vamos a estar escuchando a lo largo de los domingos este libro, que habla ya de Jesús resucitado y de su victoria. Sabemos que la intención del libro del Apocalipsis es esa, crear esa esperanza en nuestro corazón al ver a Cristo de pie. Así comienza el Evangelio de San Juan, que Jesús va de pie, ¿no?, al encuentro de Juan el Bautista, y que Juan justo lo reconoce como el Cordero de Dios, y que el libro del Apocalipsis también nos habla de eso, de ese Cordero de pie, victorioso. De ahí el que cuando Juan comienza la narración de este libro del Apocalipsis, nos cuenta su experiencia al encontrarse con un hijo de hombre que le dice: es verdad, estuve muerto y ahora vivo y vivo para siempre. Es decir, Jesús resucitado se presenta ante Juan y le dice que escriba todo lo que le va a contar y que se le va a revelar en ese momento. De ahí al que este libro del Apocalipsis también se le conozca como el libro de la revelación o de las revelaciones. Pero sobre todo, el por qué acercarnos a estos libros al escuchar estas experiencias de esos apóstoles es precisamente para que también nosotros podamos introducirnos a esa experiencia de no solamente ver a Jesús resucitado, sino también nosotros resucitar con Él y vivir esa vida nueva ya desde ahora. Y ya por eso nos van a ir desarrollando todas las características de lo que es una comunidad resucitada. Una comunidad que vive en la oración, una comunidad que vive en la fraternidad, una comunidad que ejerce y da testimonio de la caridad, una comunidad que vence las dificultades, una comunidad que intercede unos por otros, una comunidad que está a la escucha de la palabra de Dios. Por eso les invito a que sigamos escuchando estos libros que nos van llevando de la mano, así como Jesús con estos discípulos de Emaús, y nos van a ir explicando este misterio tan grande que no solamente en 8 días podemos asimilar, sino toda nuestra vida. Al no solamente contemplar la resurrección de Cristo, sino también vivir esa vida nueva que Él nos ha traído. Y como Él, podamos decir como San Pablo, ya no vivimos nosotros, sino que es Cristo vivo que está presente en nuestra vida y que quiere seguir amando, predicando y evangelizando, anunciando el reino de Dios. Gracias y que Dios les bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.